Yahweh es Tov. Yahweh es bueno. Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre, por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y Él hará. Y la lluvia, como decía Brenda, la lluvia está cayendo sobre Sion, la lluvia está cayendo y Yahweh ha escogido a este pueblo por alguna razón interesante, que sería bueno conocerla, pero la ha escogido para hacer cosas buenas. Oigan, en esta semana estamos en una parachá hermosa, la parachá número 30, que tiene por nombre Kedoshim. Kedoshim, pueblo apartado. Esta parashá se encuentra en Vaikra, capítulo 19, verso 1 al capítulo 20, verso 27. Repito, esta parashá, la parashá Kedoshim, se encuentra en Vaikra, capítulo 19, verso 1 al capítulo 20, verso 27, Levítico. Pero hoy yo quiero que hablemos del capítulo 20. Quiero que hablemos del capítulo 20, del verso 1 en adelante. Búsquenlo en sus escrituras, por favor. Vamos a tratar de dar una interpretación interesante. Hoy, escuchen bien lo que voy a decirle, del tema que hoy vamos a tratar. Yo dije una vez y lo sigo repitiendo, no tengo ya hoy a esta altura ya no tengo ningún problema con Jesús ni con Jehová. Creo que no es un tema para que nosotros estemos dándole y dándole y dándole y dándole. Sin embargo, yo quiero que usted conozca un poco más, se adentre un poco más, entienda un poco más para que pueda defender la postura sionista con respecto a las cosas que están viniendo, con respecto a un espíritu de idolatría que hay. Y no estoy hablando de idolatría en cuanto a un nombre llamado Jesús o a un nombre llamado Jehová. No estoy hablando de errores dogmáticos o de errores escriturales o de errores interpretativos con respecto al nombre de Jesús, al nombre de Jehová. Yo quiero irme un poco más profundo a este tema. Por eso yo quiero que usted maneje el tema lo más cercano posible a lo que dice la Torá, para no caer en el engaño de pretender o de creer que la Torá de Yahweh le hace falta un poco. Todos tenemos que estar pendientes y viendo lo que está sucediendo. Tenemos que estar atentos porque definitivamente estamos viviendo tiempos donde la parachá, donde la palabra, donde la Torá, donde la porción de Yahweh se está cumpliendo, y yo lo estoy viendo abismalmente. Estoy viendo la lluvia de Yahweh y la veo en todo sentido. En todo sentido la estoy viendo. Así es que sí necesito que logremos entender entonces cuál es el mensaje de Yahweh para este tiempo, cuál es el mensaje de Yahweh para la restauración de todas las cosas, y que usted pueda entrar en este engranaje. Yo no le hablo de la Torá como una religión más. Yo no quiero que usted conozca la Torá como algo pasajero, sino quiero que vivamos la Torá, que entendamos por qué razón tenemos que entrar en este mundo de la Torá. Definitivamente queremos ser llamados, o me gustaría que fuéramos llamados el pueblo del libro. Porque al ser llamados el pueblo del libro, la gente sabrá que somos un pueblo sabio, un pueblo que va a conocer los tiempos, un pueblo que va a conocer cuándo va a amanecer el alba, un pueblo que va a conocer cuándo se va a esconder el sol. Necesitamos realmente comenzar a ver la presencia de Yahweh. Y la presencia de Yahweh, miren, y esto es tan importante porque muchos creen que la presencia de Yahweh se adquiere a través de la oración, de ayuno, y no estoy en contra de la oración y del ayuno,
Pero sí creo que descubrir la presencia, la esencia de Yahweh dentro de nosotros tiene que ser a través de la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Y cuando digo los mandamientos de Yahweh, no me estoy refiriendo solamente a esa pequeña porción de mandamientos del buffet que nos han enseñado estas religiones de las que estamos rodeados en la diáspora. O sea, estamos habitando en la diáspora y somos parte de la diáspora y tenemos un gran porcentaje todavía de estar viviendo en este sistema. Y este sistema nos está dañando. Y usted seguramente se está preguntando, pero ¿cuál es el tema? ¿Hacia dónde nos quiere llevar este tema? ¿Hacia dónde Yahweh quiere mostrarnos? ¿O qué es lo que Yahweh nos quiere mostrar a través de este tema? En Vaikra, en Levítico capítulo 20, verso 1 en adelante, mire lo que dice. Dice, Vayedaber Yahweh el Moshe lemor. Esto es, y la palabra de Yahweh a Moshe dijo. Y siempre les he estado diciendo yo, constantemente, ¿por qué no me dice, y Yahweh dijo a Moshe? ¿Por qué tiene que estar usando la palabra y la palabra de Yahweh? Por favor, si yo tengo que decirle algo a usted. Y Jacob le dijo al pueblo. Y Moshe le dijo al pueblo. Y Danilo le dijo al pueblo. Y Sonia le dijo a Miriam. Y Miriam le dijo a Cabot. Y David le dijo a Pedro. Pero Yahweh constantemente está usando la palabra Vayedaber Yahweh el Moshe lemor. Hay algo que está escondido siempre en la Torah. Y yo no voy a cansarme de estar repitiendo Yohanan 1:1 porque ese es como mi caballito de Troya. En el principio era la palabra y el principio no fue hace 2000 años. O sea, el Mashiach, ¿por qué yo estoy hablando tanto de esto? Porque si hay un tema tan controversial en este mundo, en este momento, en el mundo entero, es el tema Yeshua, es el tema Jesús. Que si es Dios, que si no es Dios, que si es un hombre, todo el mundo se está peleando por él. Y por eso es que Yahweh me ha encomendado la tarea de poder despertar al Mashiach de la Torah en toda la gente. No despertar a un Mashiach de hace 2000 años. No despertar a un hombre de hace 2000 años, sino despertar la palabra viviente, porque esa es la que nos tiene ciegos. Si no conocemos la palabra viviente, si no conocemos al Mashiach, si no conocemos la Torah de Yahweh, es mentira que podamos entender quién es el Mesías. Y algo importante que tenemos que conocer nosotros es la Torah viviente, la palabra. La gente a veces me pregunta y a veces yo le digo a la gente, ¿para qué me voy a meter? Óigame bien, escúchame lo que le voy a decir. Escucho a muchas personas que dicen que el Zohar, que el Talmud, que los Midrash, que la Kabbalah, y son libros tremendos, de verdad. Son libros que por lo menos nos despiertan la curiosidad y nos despierta esta mente tan finita que tenemos. Y nos abre un mundo para poder buscar, porque sabemos que hay mucho más de lo que tenemos. Pero le quiero decir algo, no estoy en contra del Talmud, no estoy en contra del Midrash, no estoy en contra de los Sidurim, no estoy en contra de la Mishnah, no, para nada, no estoy en contra de ello. El problema que tengo es que no me da tiempo para escudriñar el principio, y es la Torah. Si la base que nosotros tenemos en nuestra casa es el piso, si esa es nuestra base y nuestra base está mal, olvídese del techo, olvídese de las paredes. Tenemos que reafirmar el piso, porque ahí es donde van a estar cimentadas todas las bases nuestras. Usted se acuerda que antes nosotros aquí acabábamos en la semana con toda la parachá, o sea, dábamos toda la parachá, toda la haftará y todo el brit hadashá. Éramos expertos. Pero cuando usted quiere descubrir la verdad de las cosas, tiene que dedicarle un poquito más de tiempo a la Torah, a los 5 libros de Moshe, a la parachá. Hay que dedicarle un poco más de tiempo.
Imagínense, no nos da tiempo para la haftará, o sea, para la parte de los profetas que corresponde a la parachá, que voy a estar perdiendo el tiempo en este momento a hablar del Talmud y de los grandes escritores. Y la gente me dice que el Zohar, que Maimónides, que todos estos, que Akiva y que todos estos grandes sabios, todo el mundo me habla de ellos. En el judaísmo me hablan de ellos, muchos mesiánicos me hablan de ellos. Y yo le digo, si no conoces la Torah todavía, ¿qué vas a estar entendiendo esta gente? Si no sabemos lo que es la Torah. Repito, no estoy en contra del conocimiento. Hace poco alguien me preguntó a mí que si nosotros éramos judaizantes, y le dije yo a esta persona, todo depende de lo que usted le llame judaizantes. Quiero decirle, le dije yo a esta persona, que yo he aprendido de todos. Y se asustó, me dijo que si era ecumenismo lo mío, que si era un ecumenista, porque le dije yo que hasta de los satánicos he aprendido. Yo le dije a esa persona, he aprendido de los satánicos, he aprendido de los adventistas, de los musulmanes. Le dije, tengo amigos que son musulmanes, y se asustó. Pero ¿sabe qué pasa? Que me di cuenta que mi mente es tan finita que no puedo pretender creer que tengo la plenitud de la verdad. Y a veces, entrando un poco en la idolatría, entrando un poco en las cosas paganas, me doy cuenta de dónde estoy sentado. Hay muchas veces que yo enseñé cosas que eran paganas. Muchas veces enseñé cosas de idolatría. Muchas veces enseñé cosas que me apartaban de Yahweh. Entonces me di cuenta que la verdad absoluta no la tengo, y que un poco tienen cada uno de estos personajes de los que acabo de mencionar. Usted no puede cerrarse tampoco a creer que tiene la verdad. Pero usted todavía está pensando, ¿y de qué es el tema hoy? Les he hablado de muchas cosas, pero tengo un tema importante ahí. Mire cómo comienza diciendo Yahweh. Casi en todos los capítulos de la Torá, Yahweh dice, Vayedaber Yahweh el Moshe lemor. Y la palabra de Yahweh a Moshe dijo, Vayedaber, y la palabra. Vayedaber, y la palabra. Y esa palabrita como que tiene que estar metida en su cabeza, porque siempre la menciona en todos los capítulos. Vayedaber Yahweh, Vayedaber Yahweh, Vayedaber Yahweh. O sea, Yahweh nos quiere mostrar al Mashiach en Yohanan capítulo 1, verso 1, y nos quiere decir, Vayedaber el Moshe. Y la palabra le dijo a Moshe. Y la palabra estaba en el principio. Y el mensaje estaba en el principio. Y el Mesías estaba en el principio. Y el Dabar estaba en el principio. Si conocemos al Mashiach, va a ser fácil que nos demos cuenta de cuánta falsedad, de cuánta religiosidad, de cuánta idolatría hemos tenido cerca de nosotros. El problema es que no conocemos al Mashiach. La tarea que Yahweh me ha encomendado es presenta al Mashiach. Quiero que conozcan al Mashiach, quiero que conozcan la Torah viviente, quiero que sepan cuándo es que yo hablo y cuándo es que habla el hombre. Oiga bien, verso 2, vamos otra vez a la Torah. Dirás asimismo a los hijos de Israel. Mensaje para los hijos de Israel. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel,
O sea, no hay excusa. Si están buscando al Eloa de Israel, aunque sean extranjeros, tienen que someterse y sujetarse a lo que está escrito en la Torah de Yahweh. Llámele cristiano, llámele como usted quiera, católico, lo que usted quiera. Si un católico quiere seguir al Eloa de Israel, está bien, lo vamos a ver como un extranjero, pero por favor, haga las cosas como están escritas en la Torah. Si un cristiano quiere seguir al Eloa de Israel y se va a ver como un extranjero dentro del pueblo de Israel, tiene que respetar la Torah. Hay una constitución del gobierno de Yahweh que se llama Torah. Esta constitución no es lo que a mí me dé la regalada gana, porque eso me hace violador de la Torah. La constitución de Yahweh está diseñada por Yahweh. Yahweh nos la dejó a nosotros para que por ella vivamos y cumplamos sus mandamientos. Ahora, preste atención en esto. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, aquí viene lo interesante, que dé su simiente a Molec. Molec es un demonio, Molec es un dios, Molec es un ídolo, Molec es muchas cosas. Que dé su simiente a Molec, de seguro, ¿qué cosa? Morirá. El pueblo de la Aretz lo apedreará con piedras. Yahweh está sabido que su pueblo tiene que vivir bajo ciertas órdenes, ciertos decretos, ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas, y por ende aún el pueblo extranjero debe de sujetarse a estas leyes, a estos mandamientos. El problema es que Molec está dentro del pueblo de Israel. Este ídolo, este dios, esta idolatría, este paganismo, esta abodazará, está metido dentro del pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel Yahweh le tiene ciertas ordenanzas y mandamientos que tenemos que respetar. Aquí viene lo interesante. Yo tengo que respetar la idiosincrasia o la creencia de otros pueblos. Este mensaje es para aquel que quiera escucharlo. Yo no puedo obligar a un musulmán que se haga israelita o que se haga del pueblo de Israel si no sabe qué es el pueblo de Israel, ni cuáles son las leyes, ni cuáles son los mandamientos. O sea, debemos de entender nosotros que por lo menos este mensaje que usted está escuchando es para un pueblo selecto. El mensaje de los musulmanes es un mensaje para un pueblo selecto. El mensaje de los budistas es un mensaje para un pueblo selecto. El mensaje de los hindúes, o al menos de los que practican las religiones en la India, es para un pueblo selecto. Están también aquellos, los que están buscando los mayas, es para un pueblo selecto. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién es su Eloa? ¿El de los musulmanes, el de los mayas, el de los aztecas, el de los incas? ¿Quién es su Eloa? Es el Eloa de Israel. ¿Y su nombre cuál es? Yahweh Sebaot. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Mire que es algo bien interesante. En todas las otras religiones se ha respetado y se ha guardado el nombre de sus dioses. Y han pasado los siglos, los años, los tiempos, todo han pasado y se ha respetado el nombre de sus dioses. Pero con el nombre del Eloa de Israel han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? O sea, con nuestro Eloa, y lo peor de este asunto es que
gente que dice amar a Yahweh, gente que dice amar al Eloa de Israel, ellos dentro del pueblo de Israel, como extranjeros o como israelitas, no están respetando el nombre de Yahweh. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros mismos estamos profanando su nombre. Y aún usted sigue preguntándose cuál es el tema. El que dé su simiente, su descendencia, su hijo, su cera, su esperma, como usted quiera llamarle, a Molec, de seguro, ¿qué cosa? Morirá. De seguro morirá. El pueblo de la Aretz, mire qué interesante, por eso le decía esto. No dice el pueblo de la Adamá, dice el pueblo de la Aretz. ¿Qué significa Aretz? ¿Tierra qué? Tierra espiritual. Entonces quiere decir que Yahweh le está hablando a un pueblo que está apartado y separado para él. Entonces dice, el pueblo de la Aretz lo apedreará con piedras. Ahora, me puse a hacer un par de investigaciones por ahí, cosas interesantes. Venga conmigo a la pizarra, por favor. Si me pueden hacer un acercamiento con la cámara, pues, no sé, Judá, sí. Ok. Esta palabra que está aquí arriba, esta palabra en hebreo, tiene la letra de derecha a izquierda, la letra Mem, la letra Lamet y la letra Kaf. Men, Lamet y Kaf. Le pregunto, vamos a hacer un poquito mejor para que usted lo logre ver bien. Es que aquí tengo que dibujar. Así. Así. Para que usted pueda verlo allá bien en la pizarra. Perdón, en la cámara. Ok, pregunto. ¿Cómo dice aquí? Exacto. Mire qué cosa más interesante. Aquí dice, se me da la gana que aquí diga Melech, Malach, Moloch, Molech. Lo único que hace la diferencia es la pronunciación de mi boca. Y ahí tengo que usar los famosos masoretas. 3 puntos aquí. Y esta es una ¿qué vocal es? ¿Ah? Una E, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice aquí? Melech. Ok. ¿Y Melech qué significa? Rey, ¿verdad? Ok. ¿Y aquí abajo cómo dice? Si le pongo un puntito aquí arriba y otro puntito por aquí arriba, ¿cómo dice? Dice Moloch. Estoy poniendo O arriba. Puntitos arriba es como la O. Entonces dice Moloch. ¿Quién es Moloch? ¿Qué significa Moloch? Es un ídolo, es un dios, ¿ya? Pagano. Ok, ¿se da cuenta usted que entre Melech y Moloch no hay ninguna diferencia en hebreo cuando no hay ningún punto? Son exactamente las mismas palabras. Entonces, significa que Yahweh desde el principio le dijo al pueblo de Israel, no quiero que tengan entre ustedes, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que Yahweh les prohibió al pueblo de Israel tener? Dioses ajenos. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que pedía el pueblo de Israel tener? Rey. El pueblo de Israel pedía tener un Melech, pedía tener un rey. Parece ser entonces que entre Moloch y Melech, para Yahweh no había una diferencia. ¿Ya me estoy dando a entender?
Porque el rey se convertía entonces en la máxima autoridad dentro del pueblo. Pero la máxima autoridad dentro del pueblo solamente es uno. No hay dos reyes, no hay tres reyes, solo hay un rey nada más. En el pueblo de Israel hay un solo rey, y ese rey se dice Melech. El problema es que cuando se saca un segundo rey, ya no es rey, sino que es Moloch. Exacto. El primero es rey, es Melech, pero no hay un segundo. Para Yahweh no existe el segundo rey. Para Yahweh existe un rey, y el segundo entonces, ¿cómo se llamaría? Moloch. Y están escritas con las mismas letras en hebreo. Ahora bien, quiero que volvamos a la paracha, leamos el verso 2 nuevamente. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel. Dentro de los musulmanes pueden tener 20 reyes. Dentro de los hinduistas, 20 reyes, 50 reyes. Dentro de los budistas, 300 reyes si usted quiere. Pero dentro del pueblo de Israel, el primero es rey, y el segundo, ¿qué es? Moloch. Nosotros debemos de tener un solo rey. El problema es que por la idolatría que el pueblo de Israel tuvo, tiene y va a seguir teniendo, por esa idolatría estamos mal delante de Yahweh. Y a veces nos preguntamos, hay tantas cosas que tenemos que restaurar. Por eso les digo, es importante para mí hablar del Mashiach en las parachá. Es importante despertar al Mashiach de la parachá, de la Torá, de los 5 libros de Moshe. Porque yo quiero que tanto judíos o judaísmo como religión, y cristianos y mesiánicos logren despertar y conocer la diferencia que hay entre la palabra viviente, entre la palabra del principio, el Dabar de Yahweh, y Moloch. Cuando yo estoy diciendo la palabra de Yahweh, no estoy hablando de un hombre que vino hace 2000 años. O sea, miren qué cosa más interesante. Cuando yo empecé a creer en Mashiach, en Yeshua, miraba a Yeshua de la misma forma como lo ve el cristianismo y el mesianismo. El mesianismo ve al mismo Jesús. Oiga, perdón lo que voy a decir, pero el cristianismo y el mesianismo, algunos, no puedo decir todos, ven a Moloch como Yeshua. ¿Me estoy dando a entender? O sea, han hecho divino a un personaje que vino hace 2000 años, y a esa carne le pusieron por nombre Yeshua. No le pusieron por nombre, ¿cuál? ¿Cómo se llamó la carne de hace 2000 años? Emmanuel. Exacto, Emmanuel. Al ponerle a esa carne el nombre de Yeshua, al ponerle a esa carne el nombre de Yeshua, ¿en qué se está convirtiendo esa carne? En Moloch. Exacto. Automáticamente se convierte en Moloch. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la carne que vino hace 2000 años, el hombre que vino, el hijo de Miriam hace 2000 años, o sea, Emmanuel, estoy diciendo que Emmanuel, ese hombre de carne y hueso, es Yahweh. Estoy entonces quitando la soberanía de Melech, de Yahweh, de lo que Él es, y la estoy trayendo al nivel de carne, y estoy diciendo que ese pedazo de carne, ese pedazo de hueso, ese ídolo que está en la mente del hombre es Moloch. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo no estoy hablando en contra de la palabra que estaba en ese hombre de hace 2000 años. Ni siquiera estoy hablando en contra del hombre. Estoy hablando de la idolatría que ha hecho el hombre a través de los años de ese hombre de carne.
¿Sí me estoy dando a entender? Volvamos al verso 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, el que tenga unas escrituras desde Bereshit hasta Revelaciones, hasta Giljana, el que maneje una de estas escrituras, ¿dónde está caminando? ¿Ah? El que tenga una Torah de estas, no importa de donde sea, no importa si es marciano, plutarquiano, no importa si es de donde quiera usted, pero tiene unas escrituras de esta, ¿sobre qué caminos está él? Lea el verso nuevamente. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinen en Israel. ¿A qué se refiere peregrinar en Israel? Que tenga la Torah del pueblo de Israel, porque puedo tener la del Corán, puedo tener las escrituras del Corán, puedo tener las escrituras de Buda, pero yo estoy hablando de cualquiera que ande en este camino, en el camino de la Torah. Es a ellos este mensaje. Dice: o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que de su simiente a Melech, no, que da de su simiente a Molech o a Moloch, Molech o Moloch, de seguro, ¿qué cosa? Morirá. Ahora, ¿por qué necesitamos que este mensaje llegue a todas las naciones? Se me durmió el camarógrafo. ¿Por qué necesitamos que este mensaje llegue a todas las naciones? Porque necesitamos sacar de las fauces de la muerte a millones de personas que todavía no han logrado entender la diferencia que hay entre un hombre que vino hace 2000 años y la palabra de Yahweh que estaba en ese hombre hace 2000 años. De seguro, dice, morirá. El pueblo de la Aretz, o sea, el pueblo de los que caminen, a eso se refiere. El pueblo que camine en este libro, ¿qué va a hacer con él? ¿Lo vas a apedrear? El que camine en este libro, el que camine en Israel, en esta Torah, lo va a apedrear. Ahora aquí viene lo interesante. No importa si el pueblo de Israel lo apedrea. Miren lo que sigue diciendo el verso 3. Y dice: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Molech, contaminando, oiga bien, esto es interesante, contaminando mi Mikdash, o sea, contaminando mi templo, mi casa, y amancillando mi nombre Kadosh. Por favor, preste atención porque esto es importantísimo conocerlo. Miren qué cosa más interesante. Lo que Yahweh nos ha dado a nosotros, el mensaje de la Torah que Yahweh ha puesto a nosotros, Yahweh quiere que se la demos a nuestros hijos. O sea, yo diría, antes de que sus hijos conozcan las profundidades y la grandeza y la hermosura y la belleza de Yahweh, primero tiene que conocer entonces a Yahweh. Y para conocer a Yahweh hay que desconectarnos. Usted quiere conocer a Yahweh, tiene que quitar todos los escombros. Y todos los escombros es Molech. O sea, en pocas palabras, Molech o Moloch es el mismo espíritu que nos aparta de no conocer a Yahweh tal cual Él es. Esto se pone interesante, escuche bien. Ahora, piense lo siguiente, por favor. En cada iglesia cristiana evangélica o católica, si usted quiere, posiblemente, no puedo decir 100% en la iglesia católica, pero sí evangélica, ¿usted va a ver un demonio de estos en las puertas?
en los evangélicos. Va a haber ¿cómo se dice? Una estatua en las iglesias evangélicas, una figura. ¿Va a haber en las iglesias evangélicas? No, ¿verdad? No, no hay. Pero le hago una pregunta, ¿pero Moloch está dentro de esa iglesia? ¿Moloch está dentro de ellos? ¿Moloch está ahí? Yo no quiero, por favor, que si algún cristiano evangélico está escuchando este mensaje, piense que estoy hablando en contra de ellos, o no, la verdad es que ya yo pasé eso y no quiero hablar de eso, pero yo quiero que despertemos de lo siguiente. Oiga bien, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Molec. Ahora, ¿qué es darle su simiente a Molec? Darle sus hijos a Molec. Pero ¿cómo le da sus hijos a Molec? Escuche, venga conmigo a la pizarra nuevamente. Si entendemos que hay un solo Melech, porque Yahweh dijo que no va a ponerles Melechim, no les va a poner reyes al pueblo de Israel, y está escrito en la Torah, en Devarim, y lo dice allá en Shemuel también. Si Yahweh dice que no habrá Melech, porque dice que al poner un segundo, quiere decir que estamos quitando al primero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo vengo entonces y les digo que hace 2000 años vino el rey de Israel, si yo le digo a la gente que hace 2000 años vino el rey de Israel y que su nombre es Jesucristo, venga conmigo, que su nombre es Jesucristo, y que este Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que gracias a esa sangre nosotros somos salvos. Y por ahí le puedo contar toda la historia. No quiero, por favor, que me vean como un blasfemo, porque posiblemente muchas personas que estén viendo este video van a estar pensando en que estoy hablando blasfemia. No quiero que me miren así. Quiero que por favor abran su mente y puedan ver lo que dice la Torá. Al llamarle a un hombre que vino hace 2000 años rey de Israel, ¿en qué se está convirtiendo este rey de Israel? En Moloch. Ahora, si yo le digo a usted que la palabra que estaba dentro de un hombre que vino hace 2000 años es Melech, ¿usted lo puede creer eso? Sí, ¿verdad? Si la palabra, escúchame bien, si la palabra que vino hace 2000 años a un hombre, si yo le digo a usted, si ese es el Melech, usted me va a decir que ese es el Melech, ese es el rey. Pero decir que el hombre que vino hace 2000 años es el rey, puede ser que nosotros en vez de llamarle rey, Melech, le estemos llamando Moloch. Muy parecido, las dos palabras, Melech y Moloch, están escritas exactamente con las mismas letras hebreas. Ahora bien, yo pondré mi rostro contra el tal varón. Mire qué cosa más interesante. Yahweh dice, así bendecirás a los hijos de Israel. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh alce su rostro sobre ti. Sobre ti, o sea, que la presencia de Yahweh, que la Torah de Yahweh, que la palabra de Yahweh nos cubra. Baruch Hashem Yahweh por eso. Pero si Yahweh dice que va a poner su rostro contra ese varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Molec. Todas las enseñanzas que le estamos dando a nuestros hijos, todas las enseñanzas que nos han dado a nosotros, todas las enseñanzas por todas partes, quiere decir que nosotros hemos dedicado nuestra familia. Y miren, le voy a decir una cosa, en muchos lugares, en las iglesias, en las casas, en todas partes, yo he visto que ponen, esta casa está cubierta por
la sangre de Cristo. Este autobús está cubierto por la sangre de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos entregándole nuestra vida, nuestra casa, nuestras finanzas y todo lo que somos nosotros a Moloc. ¿Quién es Moloc? Es uno que suplanta y que quiere parecerse a Yahweh para poder engañar. Si usted me dice, o si yo leo un rótulo donde diga, esta casa está cubierta por la palabra de Yahweh, es el Melech, es el rey de Yahweh que está habitando ahí. La palabra de Yahweh está en mí. Dice las Escrituras que de tu interior correrán ríos de aguas vivas. Y dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué cosa? ¿Qué es la palabra? Yeshua. Así es. La palabra es Yeshua. La palabra no es un cuerpo, no es un hombre. Eso es idolatría, eso es Moloc. Oiga bien lo que dice: por cuanto dio de su simiente a Molec, contaminando mi Mikdash, contaminando mi templo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿sabe cómo era que funcionaba? ¿Qué era Molec? Molec era un cuerpo sentado en un trono, los brazos extendidos así, y tenía una cabeza de becerro. Algunos dicen de becerro y otros dicen que era de cabro, pero Moloc estaba así y lo sostenían unas cadenas, los brazos, y todos los que llegaban a este Dios, todos los que llegaban a este Dios, llevaban a sus bebés, se los entregaban en sus manos, y ellos levantaban las cadenas, ellos mismos levantaban las cadenas y traían al bebé a las fauces de este Dios. Adentro había un fuego, era hueco y había un horno. Entonces cuando levantaban con las cadenas las manos, los bebés caían en sus fauces, y lo interesante era que tocaban tambores, flautas y de todo para hacer bulla y que la gente no pudiera escuchar los gritos del bebé. Eso hacía Moloc. Eso es Moloc. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia y todo esto a Moloc, por favor, no quiero que se entienda que Immanuel es Moloc. Quiero que se entienda que la humanidad han convertido a Immanuel en Moloc. O sea, aquí hay tres personajes. Aquí está Yeshua, aquí está Immanuel y aquí está Moloc. ¿Sí me doy a entender? Immanuel fue un utensilio que Yahweh utilizó, fue un vaso que Yahweh utilizó para depositar su palabra, su Torah en él. Bendito sea Yahweh por haber depositado su Torah en un hombre que vino hace 2000 años. Pero la gente no le importó lo que estaba depositado dentro del cuerpo, sino lo que le importó era lo de afuera. Y al importarle lo que está afuera, convirtieron a la palabra de Yahweh, a la Torah de Yahweh, en Moloc, ídolo abominable delante de Yahweh. Sigamos leyendo, verso 4. Que si escondiera el pueblo de la Aretz sus ojos de aquel varón que haya dado de su simiente a Molec para no matarle, escuche bien, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Molec. ¿Por qué yo tengo que hablar de este mensaje? Porque no puedo esconder lo que mis hermanos de la casa de Judá y de la casa de Israel están haciendo metidos
en Grecia y en Roma. Cuando yo leo Zacarías, capítulo, venga conmigo por favor, Zacarías, capítulo 9, verso 13. En una Biblia normal, en una Biblia traducida por la iglesia, diría, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Entonces la gente dice, la casa de Judá es un arco y Efraín es la flecha, dicen. Excelente. Arco la Torá, dicen, y la flecha espíritu. Torá y espíritu puestos en la mano de un arquero. Así parece que se entiende, ¿verdad? Vuelvo a leer. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Pero en el hebreo no dice así. En el hebreo dice, porque he entesado mi arco contra Judá y puse mi flecha contra Efraín. En la Peshita aramea también lo pueden buscar, que ahí está muy bien traducido. En una Peshita aramea, Zacarías, capítulo 9, verso 13, dice entonces, Yahweh dice, porque he entesado mi arco contra Judá y mi flecha contra Efraín. O sea, ¿qué está diciendo? El arco, si representa la Torah, Yahweh dice que ha puesto su Torah contra Judá y ha puesto su flecha contra Efraín. O sea, su espíritu contra Efraín. Si supuestamente Efraín o la casa de Israel, cristianismo, tienen el espíritu, Yahweh dice que el espíritu de él, el verdadero espíritu de él, está en contra de Efraín, de las naciones. Y la Torah de Yahweh, la Torah Emet, está en contra de Judá, que son los que supuestamente tienen la Torah. Pero luego dice, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Yahweh nos está dando? ¿Cuál es el mensaje que Yahweh está trayendo al pueblo de Israel para que se despierten los hijos de Sión? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted sabe que hay que despertar a los hijos de Sión o que se están despertando? Sencillo. La Torah de Yahweh es la que lo está haciendo. Solamente obedeciendo los mandamientos de Yahweh, obedeciendo la Torah de Yahweh, usted puede entender entonces que se están despertando los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. Quiero volver a leer el verso 3 porque hay algo importante que se quedó ahí en el aire. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, volviendo a la parashá, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Amalek, contaminando, mire qué cosa lo que sucedió, contaminando mi Mikdash, mi templo, y luego dice, y amancillando mi nombre Kadosh. ¿Por qué dice amancillando mi nombre Kadosh? Venga para acá conmigo a la pizarra. Si el nombre de Yahweh, Yod, Hei, Vav, Hei, si el nombre de Yahweh es Yod, Hei, Vav, Hei, y se le ha puesto Yod, Hei, Vav, Shim, si este nombre se le ha puesto a Yeshua, pero usted está entendiendo que Yeshua es Immanuel, o el hombre que vino hace 2000 años, el hombre, si usted entiende entonces que Yeshua es el hombre que vino hace 2000 años, ¿qué está haciendo usted? Está amancillando el nombre Kadosh de Yahweh. ¿Por qué?
porque está diciendo usted que Yeshua es un hombre que vino hace 2000 años. No, no es cierto. Yeshua es la palabra viviente de Yahweh que vino y se posesionó en un hombre hace 2000 años. Entonces yo entiendo que Yeshua, la palabra de Yahweh, vino y se posesionó en Rab Shaul, en Kefa, en Pedro, en Jacob, en Moshe. ¿Me estoy dando a entender? Yeshua, ¿quién es Yeshua? ¿Un hombre que vino hace 2000 años? No. Yeshua es la palabra viviente que ha estado de generación tras generación desde el principio. Alguien hoy me hizo la siguiente pregunta. Alguien me dijo: Rabino, estoy estudiando el hebreo, me dice, y le pregunto a usted, ¿está bien escrito Bereshit en Génesis 1:1, que con esta palabra comienza Bereshit baraj Elohim et Hashamaim? ¿Está bien escrito Bereshit con la letra Bet? Me dijo. ¿O debería de ser con la letra Aleph? Porque si me dice principio y la letra Aleph es la primera letra del hebreo, entonces ¿por qué Bereshit comienza, me dice, con la letra Bet, que es la segunda letra? Y le digo, muy buena pregunta. ¿Por qué sucede esto? Porque Bereshit es un principio de creación. ¿Cómo se dice crear en hebreo? Bará. Ok. Bará. La misma palabra que se usa para crear en hebreo, la segunda palabra, bará, es la primera que se utiliza para decir Bereshit. Beré y bará son las mismas palabras. Entonces quiere decir que este Bereshit tiene que ver con un principio ¿qué? Creado. Pero cuando yo hablo del Aleph, que es la primera letra del hebreo, me estoy yendo antes de Bereshit, antes de lo creado. Entonces Mashiach Yeshua no fue creado. Por eso él dice, yo soy el Aleph y la Tab. O sea, yo soy sin principio, no estoy dentro del principio de la creación. No estoy en Beré, no estoy en Bará, no estoy en creado. Entonces, cuando yo hablo de Mashiach Yeshua, no estoy hablando de un hombre creado hace 2000 años. Cuando yo hablo del Mashiach Yeshua, estoy hablando de la palabra viviente de la Torah que estaba antes de Bereshit, antes de este principio, antes de la creación. Yo le pregunto a usted entonces, ¿cuál Mashiach tiene más eternidad o tiene más antigüedad? ¿El Mashiach que vino hace 2000 años o el Mashiach del Aleph, el Mashiach que estaba desde antes de Bereshit, desde antes del principio? ¿Cuál será más antiguo de los dos? La esperanza de la mayoría del pueblo o de los cristianos está puesta en un hombre que vino hace 2000 años y que vivió aquí en la tierra por 33 años. La salvación de mucha gente depende de un hombre de 33 años, de los cuales 3 años y medio nada más duró su ministerio, hablando espiritualmente en la tierra. O sea, a los 30 años comenzó su ministerio. A partir de los 30 años, entonces quiere decir que 3 años y medio es que le duró su salvación. Entendiendo entonces al Mashiach, hacia dónde tiene que estar puesta su fe, su esperanza, su visión. Cuando cantamos el Hatikva, el himno nacional de Israel, ¿se acuerdan lo que dice el himno? Esta esperanza de hace 2000 años, pero no está hablando de Yeshua. Está hablando de que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y de Jerusalén. Quiero ir cerrando con esto.
verso 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Óigame bien. ¿Hasta dónde es necesario tener claro que debemos de estar con nuestra familia juntos en esto? Y que lamentablemente entiendo a Yeshua cuando él dijo, cuando le preguntaron a Yeshua, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Acaso no son los que hacen la voluntad de quién? ¿De mi Padre? Entonces la familia realmente de Yahweh, o nuestra familia, ¿quién es? ¿La carnal o la espiritual? Esa es nuestra familia. Mire lo que está diciendo aquí. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. ¿Cómo nos quiere Yahweh? Nos quiere completos en este negocio. O sea, Yahweh lo quiere a usted diciendo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Molec. Oigan, esto es serio. Yo entiendo, miren qué cosa más difícil. Entiendo que por el grado tan bajo de amor a los hijos y del respeto de los hijos hacia los padres que tenemos en las familias. Presta atención a esto, que es importante. Por la estima tan baja que tenemos dentro de las familias, donde se perdió el respeto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y por no tener esto tenemos un serio problema en el mundo espiritual, porque a veces los padres tienen que sucumbir a los hijos para que pueda haber armonía en la casa, y a veces los hijos tienen que sucumbir ante los padres para que pueda haber una disque armonía o coinonía dentro de la casa. Pero Yahweh es claro. Miren, la verdad es que cuando yo miro a Yahweh, Yahweh dice, cada uno de ustedes saque su espada, dice. Y el primero dice que tiene que matar a su esposa por su esposa no estar haciendo las cosas como Yahweh manda. ¿Quién es? El marido. ¿Hasta dónde de verdad Yahweh es serio con esto? Cosas que tenemos que aprender. Oiga bien lo que dice, miren por dónde empieza. Que si escondiera el pueblo de la tierra sus ojos de aquel varón que haya dado de su simiente a Molec para no matarle. Porque yo tengo que hablar de este mensaje. Yo no tengo ningún problema con Jesús ni con Jehová. Cada quien está dándole rienda suelta a su religión, a su conocimiento y a su decisión de a quién servirle y de la manera que quieran servirle. Pero Yahweh me ordena a mí que yo tengo que hablar de lo que está pasando para que venga arrepentimiento a través del conocimiento de la Torah y que sus hijos y que sus padres y que la familia entera no sigan dando sus hijos a Molec. Porque hay muchos que lo están haciendo sin querer queriendo. Hay muchos que lo están haciendo por desconocimiento. Y lamentablemente dicen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces miren lo que dice, por no alertar a la familia de Israel, por no alertar a mis hermanos, por no alertar a mis primos, si usted quiere, dice, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, o sea, en pocas palabras, contra mí, y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Molec. O sea, Yahweh dice que también a nosotros nos llama prostitutos, adúlteros, fornicarios. O sea, métase en la cabeza entonces que para Yahweh el adulterio, la prostitución y la fornicación no solamente radica en la parte sexual. Y Yahweh nos hace parte de ellos también. Le pregunto a usted, ¿seremos adúlteros? ¿Seremos fornicarios? O sea, ese espíritu de Molec no solamente hace estragos en una cosita,
Ese espíritu de Molec lo tenemos metido aquí en la cabeza, y por tenerlo metido aquí en la cabeza no nos deja desarrollarnos en el mundo espiritual, porque tenemos el mismo espíritu que traemos arrastrando de Grecia y de Roma. Y por ese mismo espíritu que tenemos arrastrando de Grecia y Roma nos ponemos así, ¿ves? Como cuerpo espín nos ponemos porque creemos que estamos haciendo cosas indebidas. Hay un montón de cosas indebidas que estamos haciendo y nos estamos prostituyendo delante de Yahweh. O sea, no solamente hablemos de la prostitución sexual, hablemos de toda la prostitución para que nos miremos delante de Yahweh cuál realmente somos. Todos. Porque delante de Yahweh no hay ninguno que se pueda esconder. Delante de Yahweh somos tal cual. Yahweh nos ve desnudos. Algunos los ve sexualmente, a otros los ve prostituyéndose con Moloch. ¿Cierto? Yahweh nos ve así. Y para Yahweh no hay diferencia entre uno y otro. Entonces pregunto, ¿cuál debería de ser nuestra postura delante de Yahweh cada día? Y le voy a decir algo de verdad. Yo le estoy pidiendo a Yahweh todos los días, y yo voy a hacer cambios grandes para buscar más el rostro de Yahweh, para que Yahweh pueda quitar de mí un montón de porquería que me aparta de Él. Y yo quisiera que usted hiciera lo mismo, que usted también se mire desnudo delante de Yahweh y que se dé cuenta que, como alguien me dijo, perdón, y estas palabras son tan importantes que debemos de tenerlas dentro de nosotros. No me juzgues porque peco diferente a ti. O sea, cada uno de nosotros peca en el mismo nivel que pecan los demás, solamente que su pecado es diferente del mío. Pero a la hora de presentarnos delante de Yahweh, créame que Yahweh nos ve a todos desnudos tal cual y somos. Y nos ve prostitutos y prostitutas. Tenemos que hacernos un examen para darnos cuenta cómo estamos realmente delante de Yahweh y si cumplimos realmente con Yahweh. Y si alguien me puede decir a mí, yo cumplo con Yahweh, le voy a decir, también yo cumplo de esa misma manera que usted. El reino de Yahweh se está acercando. Y Yahweh quiere un pueblo que se aparte. Yahweh quiere un pueblo que esté buscando constantemente su rostro. Y yo le voy a decir, es verdad, no es fácil, y yo lo entiendo, por lo menos yo sí lo entiendo a usted. Buscar el rostro de Yahweh todos los días con toda su alma, con todo su corazón, no es fácil. A veces pareciera que nos entran por aquí las palabras y nos salen por el otro lado, pero no es verdad. Algo está haciendo Yahweh con nuestra vida y con la vida del pueblo de Israel. Así es que cierro con esto. Yahweh es top, Yahweh es bueno. Él nos ve tal cual somos a todos. Lo único que yo le pido a Yahweh es que constantemente Él esté poniendo una gota cada día, aunque sea una gota o media gota, pero que no deje Yahweh de poner una gota dentro de nosotros y nos vaya purificando y nos vaya limpiando y nos vaya preparando, y Yahweh vaya alzando su rostro sobre nosotros y que su rostro no sea contra nosotros. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes y por supuesto que Yahweh les dé paz.